como si Dios hubiera compensado la aridez de este territorio, antiguamente habitada por los urus y chipayas, posteriormente los quechuas y aymaras. Al parecer, ocultó el oro, la plata y el estaño entre sus cerros y montañas. ¿Quién podría decir que estas riquezas serían la causa para escribir la historia de la noble y leal Villa San Felipe de Austria y después nuestro querido Oruro? La búsqueda del poder político y económico de los españoles en el tiempo de la colonia dejó constancia la importancia de este territorio, cuando en agosto de 1535, Diego de Almagro, con 570 hombres y 15.000 indígenas, funda el primer pueblo del Alto Perú, Paria. Ser un territorio minero no era una novedad antes de la llegada de los españoles. Cuentan los historiadores que el oro y la plata ya se explotaba en el tiempo de los incas y que ellos, sin pronunciar, conocían el Tajo Abierto. Adolfo Mier, un historiador orureño, cuenta que las riquezas ocultadas en las montañas ya habían sido trabajadas por los collas, mucho más antes por los incas, pero fueron el cura de Corquemarca y don Francisco Medrano los que reconocieron la plata en 1595. Fueron las riquezas de 4 cerros que posteriormente los españoles pondrían los nombres Pie de Gallo, La Flamenca, La Colorada y la de San Cristóbal. En 1606, motivo fue para que el oidor de la audiencia de Charcas, Manuel de Castro y Padilla, fundara la Villa San Felipe de Austria. Así, la Villa San Felipe de Austria aportó a España y al mundo ingentes cantidades de plata, convirtiéndose en una de las ciudades más importantes en la colonia, con poblaciones de criollos y mestizos, con tiendas que ponían prosperidad al comercio en la villa. Los tiempos de bonanza fueron para España, y para los llamados indios fueron tiempos de encomenderos y mitayos. Si no lo hacéis o tardáis en hacerlo, os certifico que con la ayuda de Dios, en la villa, los españoles construyeron una ciudad de importancia para su época, con prosperidad por la plata de sus minas. La plata de la villa fue explotada por más de 100 años, haciendo poderosos a los que buscaban el poder económico y político. Hoy, la ciudad de Oruro es capital del departamento, fundada el 1 de noviembre de 1606, con el nombre de Villa San Felipe de Austria. Cuenta con una población de más de 200.000 habitantes. Está a una altura de 3.702 metros sobre el nivel del mar. Y aquí está Oruro, la tierra generosa que aportó desarrollo económico al mundo y al país con sus riquezas naturales, a costa de sí misma. La tierra que estaba presente en la emancipación, ofrendando las vidas de hombres y mujeres por nuestra libertad. La tierra de mineros, campesinos, de gente en la ciudad que piensa en la unidad y dice: ¡viva mi patria Bolivia unida! ¡Viva Oruro! ¡Oruro! ¡Oruro!
Estamos presentando su programa educativo cultural Pueblo y Arte. A 706 metros sobre el nivel del mar, ubicada en el altiplano central de Bolivia, se encuentra una ciudad que a lo largo de su historia fue partícipe y testigo de acontecimientos y hechos que marcarían el rumbo de una nación. Esta es la historia del proceso histórico de fundación y desarrollo de esta urbe, Oruro. La antigüedad de esta ciudad se remonta a los asentamientos prehispánicos de una de las etnias más antiguas de América Latina. Los urus, nación originaria cuyas raíces todavía perviven en el tiempo, denominaron a esta parte del altiplano con el vocablo uru, término que más adelante, fruto del mestizaje y fusión de culturas, marcaría en el tiempo y la memoria el nombre de esta noble tierra, en cuya serranía se celebraban los ritos de adoración a las deidades, por medio de la entrega de ofrendas y expresiones de danza. Pese al pasar del tiempo, desde los primeros asentamientos humanos de los que se tengan referencia en la actualidad, siempre estuvo presente en la mente de los habitantes de esta parte del altiplano el conocimiento de las riquezas albergadas en sus serranías. A medida que pasaron los siglos, las conquistas y expansiones de las culturas precolombinas en Sudamérica marcaron un nuevo orden y hegemonía. Primero fueron los aymaras y luego los incas, quienes extendieron un vasto imperio desde lo que hoy es Perú, imponiéndose a grupos y naciones étnicas menores, entre ellas los urus. Los incas obtuvieron la información necesaria para explorar los yacimientos de plata que existían en las proximidades de Paria. Tras la llegada de los conquistadores españoles a América, el deseo de obtener la mayor cantidad de riquezas y tesoros del Nuevo Mundo motivó expediciones a lugares cada vez más recónditos y lejanos. Juan de Saavedra, al llegar al milenario poblado de Paria en 1535, fundó la primera villa de los españoles en esta región, aunque de este hecho nunca se encontró un documento oficial, el cual probablemente habría sido entregado a Diego de Almagro a tiempo del retorno de la expedición a Chile. Posteriormente vinieron Lorenzo de Aldana, Mateo Alemán, Antonio Quijada y el cura Francisco Medrano, junto a su hermano Diego, con el único objetivo de explotar las ricas concesiones mineras de las que ya se hablaba cada vez con mayor insistencia y en la que se emplearía la fuerza de la mita, a la que los indios temían porque se les obligaba a un trabajo inhumano del que muy pocos regresaban con vida. La llegada de los españoles a estos asentamientos humanos, primero en afán de conquista y luego atraídos por la riqueza mineral de la zona, originó la creación de villas y poblados en los cuales se instalaron muchos de ellos junto a sus familias, construyendo viviendas y otras edificaciones. Hacia el año 1605, el cura de Colquemarca, Francisco Medrano, y otros españoles descubrieron minerales ricos en plata en un cerro de la región de los Urus, al que pusieron el nombre San Cristóbal. A la noticia de la abundancia del codiciado metal, se trasladaron a la región muchos españoles para consagrarse a la explotación de las prósperas minas. Pronto nació un poblado que estaba bajo la advocación de San Miguel, pues en el Día del Arcángel se había fundado las minas. Este poblado fue creciendo tanto en fama como en población a medida que el rumor de sus riquezas fueron divulgándose en el Nuevo Mundo, por lo que se vio la necesidad de pedir a las autoridades reales que confieran el rango de villa al poblado existente con todas las características que implicaba el título, más por ordenar el asentamiento que por el afán de afianzar la conquista. Es así que no fue fundada por un militar como sucedía en otras villas. Su fundador fue el oidor de la audiencia de Charcas, el licenciado don Manuel de Castro y Padilla, quien llegó al asentamiento de minas de San Miguel de Ururu en julio de 1606, tras largos trámites ante el rey de España, por entonces Felipe III de Austria. El día de la fundación, 1 de noviembre, cayó en miércoles y 2 días antes, el 29 de octubre de 1606, fue oficialmente anunciado por Agustín de Castilla, con el fin de que toda la población se prepare.
por orden de nuestro soberano, el rey Felipe III de España, mandase publicar este auto de fundación para que se tome en cuenta a los conocimientos de las personas que habitan este asiento de minas. Auto de fundación que decreta lo que a continuación dice: mando hacer la dicha fundación de la villa en la parte y lugar en que las personas que vinieron a labrar las dichas minas han hecho más de 150 casas de su vivienda, por ser las más cómodas del cielo, suelo y temple que hay en el paraje donde se descubrieron y están las dichas minas, y al nacimiento del sol que todo el día le baña y calienta, acimado a los cerros que le cercan en forma de media luna y abrigado a los vientos que corre sin resistencia en esta provincia. Mando todo en nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas y un solo Dios verdadero, y de su bendita Madre, la Virgen Santa María, a quien para este caso tomo por medianera y patrona, y con cuyo principio las cosas tienen buen medio y fin. Es leído y dado a conocer en los asientos de las minas de San Miguel de Oruro, a 29 días del mes de octubre de 1606 años, por voz de Agustín de Castilla, en lengua castellana, que pregona públicamente este auto a altas voces, de manera que llegase a oído de todos. Firme y sello real de su majestad, Felipe III, rey de España y de las colonias en América. Como narran varios historiadores, esa jornada, al promediar el mediodía, se celebró una misa a la que Manuel de Castro y Padilla llegó acompañado del corregidor y justicia mayor de la provincia de Paria, el capitán Francisco Rocco de Villagutiérrez, los hermanos Medrano y otros personajes destacados en esa época. El celebrante fue el vicario Martín Abad Unúnzulo y encargado además de tomar el juramento de rigor con las siguientes palabras. Señor licenciado don Manuel de Castro, Castillo y Padilla, oidor de la Real Audiencia de La Plata, poblador en nombre del Rey nuestro Señor, que por la Santa María, su bendita Madre, y por las palabras de los santos cuatro evangelios, y por esta cruz que hará de la población de la villa que al presente se funda en este asiento minero de San Miguel de Ururu, como más convenga al servicio de nuestro Señor y de su majestad, para bien y conservación de los vecinos y moradores y naturales, conforme a su obligación, hará y guardará todo lo que por razón de dicho cargo debe hacer cumplir. Castro y Padilla, ante expectante silencio, respondió: Sí, juro y amén. Si así lo hiciere, Dios le ayude. Terminada la misa y antes de abandonar la iglesia, el licenciado Castro y Padilla tomó un estandarte de damasco carmesí con las armas y colores reales y, acompañado en los costados por Jerónimo Ondergardo y Francisco de Medrano, se dirigieron en procesión hasta la plaza, llegando al lugar de la fundación. De San Felipe de Austria, por el rey don Felipe nuestro soberano,
de los sucesores de la corona de Castilla y León y el Perú, a quien Dios guarde muchos años, tomo posesión de la villa y la pongo bajo la obediencia y vasallaje de la corona real. También en señal de posesión de la villa, mandó alzar una horca para colgar herejes y desleales. En nombre de su majestad, eximo a la novísima villa de la jurisdicción de la ciudad de La Plata y le doy, en virtud de los poderes que tengo, jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio. Y para conocimiento del poblado, declaro la jurisdicción de la villa de San Felipe de Austria así: al sur, hasta la venta de las Peñas; al oeste, hasta la jurisdicción del corregimiento de Caranga; al norte, hasta la jurisdicción de Caracollo; y por el este, hasta la venta de las Peñas inclusive. Juro dominar el sitio y ponerla bajo la obediencia y vasallaje de la jurisdicción real de la corneta de Castilla, de León y del Perú. Y se comenzó a firmar los papeles, tras lo cual terminó la fundación en medio de hurras y vítores por parte de la multitud que había concurrido. Al fundarse la villa de San Felipe de Austria, abarcaba casi 1 kilómetro cuadrado de extensión y la zona central era la Plaza Mayor, hoy 10 de febrero. Ya contaba entonces con varias iglesias y las calles llevaban nombres particulares como la Calle del Correo, Calle del Tambo de Jerusalén, Calle de la Herrería, Calle de la Harina y otras. En el Morro de Conchupata se hallaba el límite de la Villa Española, concretamente lo que hoy es la calle Caro entre Presidente Montes y La Plata. Ese lugar se denominaba Boca de la Ranchería. Allí existía un tambo y más al norte se erigían las primeras viviendas indígenas. Los primeros años de la villa estuvieron abocados al ordenamiento administrativo, social y económico en medio de legalización de concesiones mineras, petición y registro de otras. El auge de las minas en la zona originaron su rápido crecimiento. A mediados de 1606, la villa se hallaba dividida en 2 barrios notorios: los contornos de la plaza para los españoles y al norte la ranchería para los indios. Este último barrio crecía paulatinamente con gente que llegaba incluso desde Potosí, donde la explotación del cerro había disminuido y, lo que es más importante, en la villa de San Felipe de Austria las condiciones de trabajo eran mejores. En los primeros años se tenía la presencia aproximada de 30.000 habitantes. Pero el destino tenía marcado otros rumbos para la ciudad y su población. Los ideales de igualdad, justicia y libertad irían calando hondo en la población a medida que el tiempo pasaba. Mientras en España caía la dinastía de los monarcas de la Casa de Austria para dar paso a la de los Borbones, en la colonia y especialmente en la villa de Oruro fue germinando un deseo escondido de rebelarse contra la opresión de los conquistadores. Alrededor de 1720, el prejuicio en las costumbres familiares y de grupo de los españoles en la villa fue incrementando el disgusto, que se reflejó en actitudes antagónicas, aunque veladas, y finalmente en abierta oposición, cuya máxima demostración sería la insurrección definitiva. Sin embargo, debido a la traición que surgió dentro del propio seno libertario, los revolucionarios fueron apresados y ajusticiados por el corregidor de la villa, terminando así una de las primeras insurrecciones americanas. Tras el fracasado alzamiento de 1739, si bien la minería volvió a despertar el auge de la villa, estaba ya condenada a no vivir en paz. En 1745 se produjeron desmanes en las elecciones para autoridades y otro hecho parecido tuvo lugar en 1752.
Se expandía el poder político con diferencias partidarias a muerte, mientras la Iglesia cobraba también fuerza a la influencia especialmente de la Compañía de Jesús u Orden de los Padres Jesuitas, aunque por razones de interés de la corona fueron expulsados en 1767. Corría el año 1776, durante el reinado de Carlos III, y surgieron cambios trascendentales, como la creación del Virreinato del Río de la Plata, con sede en Buenos Aires. La enorme y rica provincia de Charcas pasó a llamarse Alto Perú, y la villa de San Felipe de Austria quedó simplemente como la villa de Oruro. En Oruro, los nacidos en esta tierra buscaban administrar el poder buscando la victoria en la elección de autoridades locales. Sin embargo, este hecho no se consolidó, y desde ese hecho se comenzó a preparar la sublevación que estallaría el sábado 10 de febrero de 1781 a la cabeza de Sebastián Pagador y otros que formaron alianza con los alzamientos indígenas y lograron el triunfo de una de las primeras revoluciones del Alto Perú. Sin embargo, poco duró la alianza entre mestizos y criollos, pues los indígenas provocaron el caos en la ciudad, saqueando y destruyendo todo ante la actitud de los lugareños de continuar con el estilo de gobierno español. Finalmente, fueron los enviados de la corona quienes recuperaron el control de la ciudad y aplacaron este primer movimiento libertario. En el periodo previo a la independencia nacional, Oruro tuvo nuevamente acción protagónica. El 6 de octubre de 1810, cuando en un cabildo que se había convocado, el subdelegado de Hacienda y Guerra, Tomás Barrón, levantó al pueblo al grito de ¡Viva la patria! Se desconoció al gobierno español para unirse al reciente gobierno americano surgido en Buenos Aires. Aquellos incidentes abrieron campo libre para la llegada de las tropas del sur y tras años de resistencia española con figuras destacadas como el temido Goyeneche, que tuvo que renunciar al mando del ejército en Oruro, en febrero de 1813 todo fue cayendo por su propio peso. El ejército del sur avanzó y por el norte, el ejército de independencia que se inició en Venezuela en 1815 llegó a esta tierra con acciones finales como la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, y la batalla de Ayacucho, el 9 de diciembre de ese mismo año. La colonia de España llegó a su fin. Si bien la República de Bolivia nació el 6 de agosto de 1825 en la ciudad de Sucre, la historia refleja que esa fundación debía efectuarse en Oruro, que como hemos visto fue vital en la colonia. Aquí se originaron los primeros alzamientos contra la dominación, llegando hasta ese estado de cosas en 1825. Razón de más para entender que con toda justicia, Oruro debía ser la sede del nacimiento de la nueva república. Pese a haber quedado en el olvido, el 24 de septiembre de 1825, el libertador Simón Bolívar llegó a Oruro en su paso a Sucre. A más de un año de la fundación, recién pudo repararse la omisión de Oruro en la creación de Bolivia. El 5 de septiembre de 1826 fue promulgado el decreto de creación del departamento por el Gran Mariscal de Ayacucho, título que recibió Antonio José de Sucre, segundo presidente de Bolivia tras la renuncia de Simón Bolívar el 1 de enero de ese año. En los primeros años de la República, Oruro siguió siendo escenario de importantes acciones militares, como las que se dieron en pos de consolidar la Confederación Peruano-Boliviana en el periodo del tercer presidente Andrés de Santa Cruz, lo que diezmó aún más su población. Llegó a tal extremo que en 1833, cuando llegó el investigador francés Alcides d'Orbigny, encontró una ciudad semidestruida, que no era ni la sombra de lo que fue en sus mejores años. Su población alcanzaba a menos de 5.000 habitantes. El primer periódico de Oruro, denominado El Amigo del Pueblo, de finales de 1838, junto con otras pioneras publicaciones de la época, sentaron las bases de la prensa nacional, cuyas características eran de precariedad, sustentación y oposición al gobierno, difusora de leyes y decretos, polemista y política. Oruro siempre fue defensor del Estado. El 11 de marzo de 1849, la fortaleza de Oruro se alzó a la cabeza del coronel Bernardino Rojas, queriendo ascender al mando al general José Vallivian, derrocando al presidente Manuel Isidoro Belzu.
los orureños defendieron al gobierno establecido y, atacando con fuego nutrido desde la colina de Conchupata, hicieron escapar a los amotinados. Por este hecho, el 8 de abril de ese año, se emitió un decreto declarando a Oruro como primer pueblo salvador de las instituciones, y como homenaje al valor del pueblo orureño, ordenó erigir un monumento en forma de pirámide cuadrangular y 25 pies de altura en la colina de Conchupata. El 5 de noviembre de 1851, Belzu definió los colores de la bandera boliviana actual, rojo, amarillo y verde, y por el agradecimiento que tuvo a Oruro, decidió que aquella enseña se izara por primera vez en este monumento histórico. Otro hito de la historia boliviana se da en Oruro el 15 de mayo de 1892. A las 3 de la tarde ingresa el primer ferrocarril boliviano a la Plaza 10 de Febrero, abriendo las puertas del progreso a toda una nación. Dianas y salvas militares, retretas de gala sirvieron de preámbulo a este memorable día. Al iniciar el siglo XX, en 1900, Oruro inicia la etapa más importante de su historia, la era del estaño. La población, que había reducido drásticamente en años anteriores, se incrementa nuevamente. Vuelve a ser la ciudad atractiva y destino de sueños. De este tiempo saca un trabajador que de su condición inicial de pobreza llega a ser una de las personas más adineradas del mundo. Simón Iturri Patiño, quien más tarde se convierte en un próspero industrial minero, cuya actividad representó el auge de la ciudad de Oruro, de la cual quedan hasta la actualidad bienes inmuebles y recuerdos invaluables que perduran en la memoria aspectos de la vida y obra del más importante varón del estaño de la época. El 10 de noviembre de 1921, sobrevuela el cielo orureño por primera vez un pequeño avión, piloteado por Juan Mendoza, llamando la atención de los vecinos de la próspera ciudad cosmopolita, la cual por entonces sería la primera del país en contar con servicios básicos, calles asfaltadas y tranvía, entre otros avances de la sociedad moderna de aquel entonces, y del que disfrutaban no solo los oriundos de esta tierra, sino también las familias de extranjeros que llegaban de todos los confines del planeta en búsqueda de fortuna y riquezas. Alemanes, yugoslavos, italianos, árabes y todo aquel que vino a Oruro en busca de un destino mejor, celebraron con algarabía, en comunión con los habitantes locales, el primer centenario de la República en 1925 y un año más tarde, en 1926, el centenario de la creación del departamento de Oruro. Finalmente, fue protagónico el papel que jugaron los orureños en la lucha por la democracia que llegó el 10 de octubre de 1982, gracias al sacrificio de los orureños que, como mucha gente de otros distritos, ofrendaron sus vidas en defensa de este ideal. Recuperada la democracia, no se consiguió lo que se esperaba y, por el contrario, para Oruro se inicia una de las etapas más difíciles. El 29 de agosto de 1985, el entonces presidente de la República, Víctor Paz Estenssoro, emite el Decreto Supremo 21060, que da fin a la economía de Estado para dar paso a la economía de libre mercado vigente hasta hoy. Víctor Paz, que luchó en 1952 para lograr la nacionalización de las minas, en octubre de 1985 decidió cerrarlas. Miles de mineros son despedidos con el eufemismo de relocalización y comenzó así la peor crisis de la región, ya que la minería, que era su principal polo de desarrollo, estaba muriendo. Se luchó para cambiar este destino en la recordada Marcha por la Vida en 1986, cuando los mineros se atrevieron a marchar a pie desde Oruro hasta La Paz, objetivo que no se cumplió, pues una intervención militar los detuvo en Calamarca. Los acontecimientos de la década de los 80 se sienten con más fuerza en la década del 90. Oruro, que fue la primera ciudad en todo, se ve disminuida incluso en número de habitantes, producto de la fuerte migración hacia otros distritos. La mala administración de sus autoridades y representantes en el Congreso nada pudieron hacer para revertir lo que estaba sucediendo. Otros distritos, a los que la minería de Oruro apoyó para su progreso, el caso de Santa Cruz y Cochabamba, emprendieron acelerado desarrollo, mostrando la más grande ingratitud con esta ciudad.
El valor de los orureños en la lucha por la democracia y la justicia no faltó en los acontecimientos de febrero y octubre de 2003, los cuales derivaron en la nacionalización de los hidrocarburos. Asimismo, las instituciones que nacieron en Oruro, las actividades religiosas, culturales, sociales y deportivas que se dieron en la ciudad marcarían un hito importante en el marco del desarrollo integral de la sociedad. Instituciones centenarias, como la Sociedad de Socorros Mutuos de Artesanos o la Sociedad 10 de Febrero, constituyen ejemplos vivos del tesón y voluntad orureña de defensa de los intereses de la colectividad local. En lo deportivo, la fundación del primer equipo de fútbol del país, el Oruro Royal Club, un 26 de mayo de 1891, y más adelante, el 19 de marzo de 1942, con la fundación del Club Deportivo San José, los orureños demuestran nuevamente su carácter innovador y de espíritu competitivo, logrando participar en eventos internacionales y por encima de todo uniendo bajo una misma bandera el sentimiento de identidad de todos los nacidos en esta tierra y de aquellos que sin ser nativos aman y trabajan día a día por ella. En lo académico, el Colegio Nacional Simón Bolívar, fundado en 1826, un año después de la constitución de la nueva República de Bolivia, la fundación de la Universidad de San Agustín, actualmente denominada Universidad Técnica de Oruro, y la creación de la primera escuela de minas, que daría pie a la Facultad Nacional de Ingeniería, son ejemplos del desarrollo integral que tuvo la ciudad, formando a sus nuevas generaciones con los valores y aportes vigentes de la formación educativa. La fe de la población siempre estuvo presente a lo largo de todos los acontecimientos y siglos de existencia, desde los primeros hechos paganos originarios hasta el mestizaje, lo cual derivó en el actual sincretismo entre lo religioso, espiritual y lo ancestral que perdura hasta nuestro tiempo con demostraciones y fiestas religiosas en las cuales se conjugan fe y devoción con ritos y costumbres expresados en la fiesta mayor de los Andes, el Carnaval de Oruro, por el cual el gobierno nacional en 1970 declaró a esta ciudad capital del folclore de Bolivia y que por su aporte a la cultura universal, el 18 de mayo de 2001 recibe el título de Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad por la UNESCO, Organismo Internacional de Salvaguarda de la Cultura y Valores Humanos. «400 años de historia, 400 años de coraje, 400 años de orgullo orureño fueron recordados viendo en retrospectiva todo lo ofrendado por la ciudad y sus habitantes, y por ello no se encuentra mejor motivo para rendir homenaje a las personalidades, instituciones y sobre todo a aquel humilde morador de esta alta tierra, el cual mantiene siempre altivo el recuerdo de todo el tiempo pasado, con la mirada fija en el futuro, un futuro que siempre traerá lo mejor para una tierra que jamás fue mezquina, una ciudad que siempre lo dio todo sin esperar nada a cambio, una ciudad que necesita el renacimiento del sentimiento de pertenencia y propiedad de sus vecinos, y de ese modo renacer de sus cenizas, cual fénix inmortalizado en el escudo departamental, para que nuevamente nazca en sus cumbres la luz.